darles eso, ¿verdad? Que ustedes tengan estas ideas. Y bueno, hoy estábamos hablando acerca de la estadística que tiene inicio desde la prehistoria. Aquí estábamos hablando acerca de que se llevaban controles en rocas, en piedras. Inclusive los babilónicos estábamos señalando aquí que llevaban sus controles de cómo se llama, de producción agrícola y de los géneros vendidos o cambiados por medio del trueque, que era la forma en que ellos llevaban sus análisis. También mencionábamos que en la Biblia se señala que ellos trabajaban por censos, y eso lo podemos ver en los libros bíblicos de Números y Crónicas, que era lo que habíamos señalado. Inclusive yo había señalado que había dos censos, que era el censo poblacional de Israel y el segundo que se describe el bienestar de materiales de las diferentes tribus judías. También estaba comentando que el emperador Yao en China, también en 2238 años de Cristo, comenzó a efectuar el censo de población y catastro en su pueblo, en China. Y como les estaba señalando, pues esto tiene referencia porque se hace una comparación de la palabra estado y estadística, que aquí es donde se utiliza el concepto de Platón en la parte de república. Aquí pues precisamente Platón señalaba que el Estado y la estadística tienen una raíz en común. Y es lógico porque el Estado tenía el enfoque de hacer estos estudios estadísticos, estos controles, pues, para poder pedir el tributo y así tener las riquezas de alguna manera para poder guiarlas en su pueblo. Otra cosa que estábamos mencionando, y era algo más que habíamos, bueno, iba a señalar, es que los hebreos utilizaron a menudo la información estadística. Si ustedes leen la Biblia, se menciona el censo que Moisés levantó a instancias de Jehová. Además, también hay otras enumeraciones similares. El nacimiento de Cristo, que había señalado, está relacionado con el empadronamiento con características del censo. Si ustedes ven, precisamente era algo que había señalado antes de que mirara que se había cortado la grabación, era que en el tiempo de Jesús, precisamente, si ustedes leen, estaba pasando por ese tipo de situaciones, y fue por eso que José, tuvo que pasar en esa parte del empadronamiento. Muy bien. También quiero mencionar otras partes de la estadística. Está en el Imperio Romano. El Imperio Romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población. Aquí llevaba la situación de tener la superficie y renta de todos los territorios bajo control. También se llevaban registros numéricos con fines tributarios, y esa era la idea principal. Entre estos se destaca el censo del imperio que fue levantado en el tiempo de Octavio Augusto, en donde se contaban a los ciudadanos romanos. Y Servio, otra de las personas que se mencionaba en ese imperio, está Servio Tulio, ordenó que se hicieran los censos cada 5 años. Era la parte donde ellos ya hacían sus censos cada cierto tiempo. Bueno, esto estamos hablando del antiguo continente. Ahora vengámonos para América. En América precolombina se encuentran también antecedentes en los incas, que llevaban registros de la población y de otros materiales por medio de cordeles anudados.
Y tal vez, quiero ver si encontramos esa parte. Me gustaría tener la parte gráfica de esto. Vamos a ver. Pero, estadística de los incas. Entonces, los incas precisamente utilizaban los nudos para llevar el control de las personas. Inclusive, pues aquí podemos ver algunas imágenes que señalaban ese control acerca de llevar el control de las familias por medio de los nudos. Entonces, cada nudo señalaba esa situación. En la tribu de México también se elaboraron catastros de contribuyentes que llevaban registros cuantitativos de sus pertenencias. Ahora, en el caso de los mayas, ellos utilizaban la estadística para controlar la población y aprovechar los recursos en el caso de la recaudación de los tributos. La primera etapa de la estadística nace por la necesidad de ciertos recuentos de las riquezas que se poseían en la cantidad de los hombres que se estaban en disposición de cualquier actividad de conquista o de conservación que él tenía. Esta etapa es la que se conoce como la etapa enumerativa y surgió en los censos de la población que se realizaron 400 años antes de Cristo en las civilizaciones antiguas. Pasemos un poco más adelante, por ejemplo, en la Edad Media, solo se realizaron censos de forma exhaustiva en Europa. Aquí los europeos tuvieron estudios muy minuciosos de las propiedades de las iglesias de los años que fueron contenidos en el 758 y 762 respectivamente. Después de la conquista normada en Inglaterra, el rey Guillermo de Inglaterra encargó también un censo para que pudieran llevar el control de esa manera. Y quiero comentar de que también hay una religión que esta religión lleva un control muy bueno en la parte de los censos y de estadísticas. Inclusive muchas culturas tienen que consultarles a ellos acerca de algunos datos. Y estos son los mormones. Los mormones llevan un control muy, muy bueno acerca de los estadistas, de las estadísticas, y llevan también registros muy antiguos. Y es por eso que ellos tienen bastantes datos que sirven para poder analizar diferentes situaciones. Y es por eso que las personas hacen consultas con ellos para ver de los datos que han tenido adquiridos. En el siglo VIII, quiero comentar, los árabes hicieron algunas estadísticas en la península ibérica. Y después, en el siglo XV, durante el periodo de los denominados reyes católicos, se levantaron censos completos, ya eran completos, ya tenían un estudio más formal, cada vez se iba actualizando más la situación y era más formal. El archivo de Indias en Sevilla contiene numerosas estadísticas económicas que eran elaborados por los territorios que fueron conquistados en España, de España, de la época colonial. Y pues tenían un control bastante elaborado para llevar esta situación. Pues recuérdense que cuando vino los españoles a la región de Guatemala, de México, bueno, cuando fue la conquista en América, pues ellos tenían que llevar un tributo y pues prácticamente la religión católica era los que llevaban esos registros de terrenos, de personas, de hijos que tenían cada persona, de matrimonios. Ahí se empezó a llevar el control de matrimonios porque los conceptos de matrimonio fueron ya
después de la conquista, que fue cuando vino la Iglesia Católica y empezó a imponer esta parte del patrimonio. Bueno, continuando, los registros de nacimientos y de defunciones comenzó en Inglaterra, más o menos en el siglo XVI, perdón. Ahí fue donde se empezó a aparecer el primer estudio estadístico notable de la población, que lleva comentarios acerca de las partidas de defunción en Londres. Allá se empieza a llevar registros también de las muertes. Un estudio similar en la tasa de mortalidad en la ciudad de Breslau, en Alemania, que se realizó en el año 1691, fue utilizado por el astrónomo inglés Halley como base de la primera tabla de mortalidad. Posteriormente, la estadística pasó a ser ya de carácter estatal en Europa durante los depósitos de Federico Guillermo I y Federico el Grande de Prusia. En esta época se inician los registros demográficos porque se hace obligatoria la inscripción de nacimientos, de matrimonios y de defunciones. Si ustedes se dan cuenta, pues la estadística ha tenido una evolución bastante notable y pues, ¿cómo se llama? Hoy en día, por ejemplo, los estadistas, la estadística que se ha utilizado ha sido notable en la parte de poder visualizar, ¿cómo se llama? Inclusive lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy que estamos viviendo por medio de la pandemia, se puede visualizar también la evolución que ha tenido la estadística con el pasar del tiempo. En el siglo XVII, en la Universidad del Helmstadt de Alemania, se creó la primera cátedra de estadística. Entonces, miremos cuánto tiempo tuvo que pasar para que el curso de estadística, la cátedra de estadística, surgiera. Fue en el siglo XVII. Y esto surgió como la descripción de fenómenos atenientes al Estado. Aquí hubieron bastantes personas que empezaron a hacer estadistas y por eso quiero comentar, en Guatemala hay muy pocos estadistas y lamentablemente pues es de la parte que nosotros carecemos y es notable porque el control de esto del coronavirus que se ha estado publicando pues tiene muchas falencias y hay muchos datos que parecieran falseados, pero es por la misma incapacidad de que estadistas en Guatemala son escasos y casi nulos. Pero volviendo nuevamente en la historia, había un profesor economista alemán, no me recuerdo del nombre, que siendo profesor de la universidad, escribió sobre un descubrimiento al cual llamó, de una ciencia a la cual llamó estadística, que la palabra deriva del término, que lo voy a escribir aquí. Vamos a ver, permítame, ahí está. La palabra es stat, que significa gobierno. Entonces, aquí es donde se empezó a llevar, a tener algunas ideas para poder definir el término estadística. Entonces, este profesor definió a la estadística de la siguiente manera: el conocimiento profundo de la situación respectiva comparativa de cada estado.
esa fue la primera definición que se le asignó. Es Anchengwal, se apellidaba este profesor. Anchengwal. Que esa fue la definición que se le dio a la estadística en ese momento. Y conforme fue pasando el tiempo, Anchengwal y sus seguidores estructuraron los métodos estadísticos que ya tuvieron una orientación distinta, que fue investigar, medir y comparar las riquezas de las naciones. Entonces ya se tomó una idea para poder utilizar la estadística como una parte investigativa, que es importante. La estadística no solamente es para llevar el control, sino que también sirve para poder hacer estudios científicos. Ustedes notarán que en la mayoría de tesis es donde se empieza a utilizar estos conceptos estadísticos para dar a describir diferentes situaciones. Entonces, pasando el tiempo, se llegó a la etapa de la estadística probabilística. La estadística probabilística nace por la ley de los grandes números. Es la ley de los grandes números. La ley de los grandes números nace la exposición primero del matemático, un matemático muy conocido, que es Bernoulli. Quiero comentar, este matemático fue el que hizo la descripción para poder eliminar este virus que estuvo tanto tiempo y mató bastante, la rubiola, perdón. Él empezó a hacer los estudios a través de las ecuaciones diferenciales y la creación de las tablas estadísticas. Y fue donde empezó a hacer este control. Inclusive quiero comentar que Bernoulli fue el que empezó a generar la fórmula para poder ver cuántos muertos y cuántas recuperaciones se iban a tener durante tanto tiempo. Entonces, ya con los estudios que dejó Bernoulli, se utilizó una técnica que se llama inoculación. ¿Qué significa esto? Que tomaban materiales de un cuerpo enfermo, tomaban porciones y se los trataban de ingresar a las personas que no estaban enfermas, con tal de que las personas tomaran estos anticuerpos y pudieran aguantar esas regiones. Entonces, es así como llega la idea de Bernoulli para poder detener las diferentes pandemias que hay. Inclusive, pues, yo escribí un texto que se llama Métodos Matemáticos en medio de pandemias, para que ustedes se dieran cuenta la parte de los antecedentes de Bernoulli que les estoy comentando en este momento. Bueno, y Bernoulli, juntamente con Laplace, llega a la idea de la teoría de la probabilidad. Entonces vienen estos dos matemáticos y generan la estadística probabilística. Esta estadística probabilística ya se hace el conocimiento, ya se le suma el conocimiento de un matemático que es considerado el príncipe de las matemáticas, que es Frédéric Charles Gauss, que a través de este conocimiento de la ley normal de Gauss,
se contribuye a conceptos específicos de la probabilidad. Hace ya penetrar a la estadística al campo del descubrimiento de leyes de fenómenos sociales, políticos y económicos. Inclusive más adelante, otro matemático que es de Moivre, que desarrolla la curva de distribución normal, que inclusive hoy en día se sigue utilizando. Todos estos conocimientos es de una estadística que ya fue avanzando con el pasar del tiempo. Bueno, con el pasar, más adelante en el siglo XIX, ya vamos llegando, un investigador belga, que es Quetelet, aplicó la investigación de los problemas sociales y educativos para poder ya incluir la estadística en este caso. También Walker, que es otra persona que atribuyó el desarrollo de la teoría estadística como un método general de una investigación implacable hacia las ciencias de la observación. Ya se utilizaba como parte investigativa, ya era algo más formal. La estadística ya tenía una concepción más formal. Por ejemplo, Francis Galton, contribuyó también con los estudios de herencias y de eugenesia para la parte también de la psicología. Y la estadística se le atribuyeron los conocimientos que tiene acerca de la correlación. Aquí era donde se empezaba a ver si un evento tenía relación con otro evento. Por ejemplo, en el caso de los niños, se iba viendo si las variables tenían relación. Por ejemplo, si la edad tenía relación con la altura, si la edad tenía relación con el peso. Por ejemplo, con los niños sí tiene relación, pero ya con las personas que son adultas ya pierde su correlación. Entonces, esas fueron las ideas en el caso de Galton, que fue atribuyendo a este tipo de correlación. Pero, vuelvo a repetir, no fue hasta Pearson, que Pearson ya tomó las ideas de Galton y participó en las fórmulas de correlación y de regresión que se utiliza actualmente. Inclusive creo que este va a ser uno de los temas con la que vamos a terminar la estadística 1, que son las ecuaciones de correlación y regresión. También Galton desarrolló unas medidas de posición que nosotros conocemos como centiles, que eso lo vamos a ver cuando estemos trabajando las medidas de posición. Los tratados más importantes de la estadística moderna son los de la teoría de correlación y regresión, las teorías de las muestras y la teoría de las series cronológicas. Estas teorías tuvieron un origen en los trabajos de los ingleses Galton, Pearson, Fisher, porque marcaron un punto de partida con los coeficientes de investigación estadística. Ya llegando por fin al siglo XX, ya vamos llegando al siglo XX. Miremos qué aportaciones hubieron en el siglo XX. Ronald Fisher aplicó nuevas técnicas y métodos para los estudios de muestras pequeñas para el campo agrícola, biológico, y desarrolló y estructuró la teoría de la estadística inferencial. Hasta este momento ya se tomó la catalogación de la estadística inferencial. Toda la anterior que habíamos hablado, hasta llegar a la correlación, inclusive antes de las probabilidades, se le conocía como estadística descriptiva, porque las estadísticas descriptivas
nos dan una descripción del fenómeno que se está estudiando en cuestión. Hasta este siglo XX ya se llevó con conocimiento de la estadística inferencial. ¿Qué significaba esto con la estadística inferencial? Que con los datos que se podían obtener, podía inferir a que pudiera pasar tal cosa o poder buscar oportunidades por medio de las probabilidades. Entonces, las probabilidades, en el caso de la estadística inferencial, ya tomaron ideas más específicas porque ya nos ayudan no solamente a tener estudios, sino que nos ayuda a inferir qué va a pasar o qué puede ocurrir. No significa que la estadística sea un como vidente que pueda decir qué va a pasar en tanto tiempo, pero sí nos puede estimar cuándo puede volver a ocurrir un fenómeno, que son situaciones que nos pueden ayudar en este caso. Actualmente la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir con exactitud los valores sobre datos económicos, políticos, sociales, psicológicos inclusive, biológicos y físicos. Además, también ha servido como herramienta para seleccionar y analizar dichos datos. El trabajo de la interpretación de esta información. El desarrollo de la teoría de probabilidad también aumentó el alcance de las aplicaciones de la estadística. Muchos conjuntos de los datos mientras más datos tengamos en un estudio, puede aproximar a tener una exactitud muy buena. Cuando se utilizan determinadas distribuciones probabilísticas, los resultados de estas se pueden utilizar para analizar los datos estadísticos. Entonces llegamos hasta aquí en la historia de la estadística. Ahora en Guatemala, que sería la situación en Guatemala. Y la estadística entra en Guatemala a través de la colonia. Es importante mencionarlo. La venida de los españoles hacia América también significó que llegaran elementos culturales y también subsidiales, ¿verdad? Sobre todo en los procedimientos administrativos, donde sobresalía la solicitud por parte de la corona española de los datos estadísticos. Obviamente esto era con propósitos tributarios. Sí, toda la situación que se tenía acá era para poder dar un tributo a la corona. La iglesia, como les estaba comentando hace tiempito, la iglesia comienza a llevar registros de estadísticas vitales, como nacimientos, matrimonios, defunciones, acatos de las disposiciones empanadas al Concilio de Trento, inclusive los documentos de la época colonial que se registran a las personas de un pueblo son nombrados como censos o padrones. Estos padrones eran mandados a levantar por parte de las autoridades correspondientes. En este caso, de estas autoridades estaríamos mencionando al rey y a las autoridades coloniales de Guatemala. Las autoridades, en este caso, que serían también ya denominadas las autoridades eclesiásticas. Más o menos en el año 1778, el Supremo Gobierno de Guatemala emite una providencia en la cual ponen en manifiesto la obligación de que cada fin de año las autoridades deben remitir a la audiencia la situación en términos generales de todas las personas sin distinguir el sexo y la condición social que se tenga. Los padrones tenían varias funciones, pero la más importante era poder determinar los contribuyentes y el monto de los tributos que se daban. Para esto utilizaron las elecciones, por ejemplo, en el año 1805, para elegir los miembros del Ayuntamiento de Constituyentes sirvieron una base
para la demarcación de partidos políticos que se tenían. Y en el 1821 y en el 1824 se utilizó también para instalar la Asamblea Constituyente. La responsabilidad de realizar el empadronamiento de las autoridades locales de los pueblos, también de los alcaldes y los sacerdotes, pues estos elaboraban a mano los cuadros que se utilizaban, consignando los datos que se requerían en ese momento. Ahí fue donde se introdujo la imprenta en Guatemala en el 1660 y se utilizaron cuadros impresos para facilitar la situación. Otra cosa que podemos mencionar en Guatemala acerca de esto es la independencia. Nosotros pensamos que el 15 de septiembre de 1821 es lo que nosotros conocemos como la independencia en Guatemala, pero el 1 de mayo de 1821, 4 meses antes de proclamarse la independencia, la Comisión de Gobernación tomó providencias para la realización de las estadísticas con el Congreso de Representantes de las antiguas provincias que estaban en el año 1823. Aquí nacen las provincias de unidad de Centroamérica, porque antes toda Centroamérica era conocida por Guatemala, como Guatemala, era inclusive el estado de Centroamérica, inclusive no sé si ustedes todavía llegaron a alcanzar, pero en los colegios antes se cantaba el himno de Centroamérica. Yo ya no lo logré escuchar, pero mis papás me comentaban que sí, se lograba todavía cantar el himno de Centroamérica. En el 1821, 25, perdón, se nombra una comisión para la formación de nuevas estadísticas. Los objetivos que tenían quedaron plasmados en el 13 de julio del 1825. Por lo que a partir de esta comisión se da inicio a la compilación de datos de las distintas instituciones como el objeto de formar las estadísticas. Después de esto surgen los censos modernos en Guatemala. En Guatemala y el resto de países centroamericanos, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, se inician los censos con una vocación ya moderna. Esto como resultado de una modernización del Estado que emprendía los regímenes liberales y crean la Organización de los Servicios Estadísticos Nacionales. En el 1879, durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios, él era de San Marcos. Permítanme recordar de dónde era Justo Rufino Barrios, de qué región de San Marcos, era San Lorenzo, ya me recordé. De San Lorenzo, San Marcos, el gobernante y general Justo Rufino Barrios crea la sección de estadísticas y adscrita al Ministerio de Fomento. Esto era destinado para recolectar en formas sistemáticas los principales datos estadísticos. Y en el 1880, un año después, se levanta el primer censo nacional en Guatemala. El trabajo de la Oficina de Estadística permitió recolectar datos estadísticos oficiales relativos al movimiento de la población, territorio, rentas municipales y otros más. Entonces, a partir de 1893, se crea ya directamente la Dirección General de Estadística, levantándose el censo a inicios, prácticamente fue el 26 de febrero de 1893.
La actividad censal en el país sufrió en los primeros años, en el siglo XX, un estancamiento porque, según el Reglamento de Dirección General de la Estadística, el censo debía realizarse cada 10 años. Y en el caso del 1903 al 1913 no se hizo. Ahí fue donde empezó ¿cómo se llama?, a reglamentarse la Dirección General de Estadística. En el 1921, la estadística cobra importancia otra vez, levantándose el censo en toda la República. Y fue el 8 de agosto del 1921, teniendo como un marco previo a su realización todo el trabajo censal. En el 1938 se realizó el censo urbano de la población, utilizando para tabular los datos el equipo de tabulación mecánica que se llamaban los powers. Y el 28 de abril de 1939 fue emitido el reglamento para la realización del censo general de la población. Este era el quinto realizado en Guatemala y fue el 17 de abril del 1940. La estadística en Guatemala ya cuenta con características modernas y fue a partir de 1944 ahí donde se empieza la participación del país en la actividad internacional, destacándose los censos de los siguientes aspectos. Aquí eran unos aspectos importantes. El primer aspecto importante es la universalidad. ¿Qué significa esto? Que incluye a todas las personas, no se hace excepción de nadie. El número 2, simultaneidad. ¿Y esto qué significa? Que debe realizarse en una fecha determinada. O sea, por eso es de que es simultáneo. Número 3, periodicidad. La periodicidad es que también se efectúe de una forma más elaborada durante cierto tiempo. En ese momento se hacía cada 10 años. Número 4, la oportunidad. La oportunidad en la elaboración, vamos a colocar, en la elaboración y publicación de resultados. Y número 5, todavía hace falta nada más, que también toma al individuo como unidad de análisis. Muy bien. Vamos a copiar la otra más. Vamos a ver. Voy a subir un poquito esta. Ahí está. Ahí está. La número 6, este sería el sexto, es realizada por una institución oficial. Entonces, estos serían los aspectos importantes en cuanto a los censos. Ahora, los censos modernos también se evidencian por 4 aspectos. El primero, la planeación y la preparación. Aunque esto pareciera un poco paradójico,
Supuestamente los aspectos era para planificar algo y para preparar algo. Lamentablemente, hoy en Guatemala podemos ver entre los periódicos que tenemos que no se lleva un buen control estadístico. Pues hoy salió que las vacunas AstraZeneca quedaron faltantes para no sé cuántos miles de habitantes, y esos fueron los que fueron administrados para las personas de la tercera edad, o sea que se quedaron solamente con un dosis. O sea, aquí miramos lo paradójico que puede ser la planeación y la preparación. Segundo, la reunión de hechos. Tercero, la recopilación y presentación de datos. Ustedes notarán que cada 100 días, cuando el presidente en turno tiene que presentar ¿cómo se llama? Una presentación de datos o presentación de lo que ha logrado. Esto era con un carácter oficial. Y el cuarto, la evaluación de procedimientos. Entonces, miremos la situación. En el 1946 se hizo el censo industrial. Ya después, más adelante, en 1949, se hizo el primer censo de la vivienda. Un año más tarde, en el 1950, se hizo el cuarto censo, el sexto censo general de la población y el primero agropecuario. En el 1964 se hizo el séptimo censo general de la población y el segundo de vivienda. En el 1973 se hizo el octavo censo general de la población y el tercero de vivienda. En el 1981 se hizo el noveno censo general de la población y el cuarto de vivienda, y en el 1994 se hizo el décimo censo de población y el quinto de vivienda. En la actualidad, el alcance de los censos se ha ido ampliando, porque esto se levanta para cubrir las necesidades de información a los servicios públicos más esenciales, pero también para proporcionar información que permita el estudio de las tendencias sociales y económicas en cualquiera de los sectores interesados, que podría ser el gobierno, la industria, académicos, investigadores y muchos más, ¿verdad? En Guatemala se tiene un instituto específico para la estadística, que es el Instituto Nacional de la Estadística, que está nombrado por sus siglas INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. Ahora, la historia censal de Guatemala, que donde se tiene conocimientos, es en el año 1778, que fue el primer censo. Y aquí fue donde se empezó a tomar por las direcciones autoridades eclesiásticas. Entonces voy a anotar para que ustedes miren cómo fueron las cantidades que se hicieron durante los primeros 9 censos que se tuvieron en Guatemala. En el primer censo, y miren cómo ha ido incrementando la población guatemalteca desde el primer censo. En el primer censo, que fue en el año, no quiere borrarse esta letra, en el año 1778, se tuvieron 396,149 habitantes.
Miremos en el segundo censo, aquí falta el 8, en el 1880, miremos la cantidad de habitantes. Aquí ya pasamos al 1.224.602 habitantes. En el tercer censo, no sé por qué salió censo, que fue en el 1893, ya teníamos 1.364.678 habitantes. En el cuarto censo, este cuarto censo fue llevado en el 1921, ya se tenían 2.004.900 habitantes. Quinto censo, el quinto censo que fue llevado en el 1940, aquí ya teníamos 2.400.000 habitantes. Sexto censo, en el 1950, teníamos 2.790.868 habitantes. Continúo en la siguiente hoja. En el séptimo censo, que fue llevado en el 1964. Vamos a ver. Sí, 1964. Se tenían ya 4.287.997 habitantes. En el octavo, este fue en el 1973, ya se tenían 5.160.221 habitantes. Esto más o menos, estos 5 millones, quiero comentarles, es la cantidad que tiene Costa Rica actualmente en la población, 5 millones más o menos. O sea que en Guatemala tiene una cantidad enorme de población. El noveno fue llevado en el 1981 y aquí ya se tenían 6.043.559 habitantes. Entonces quiero que miremos y miremos cómo cada cuánto se llevaban los registros. Por ejemplo, entre el primer censo y el segundo censo fueron más de 100 años que se hizo la diferencia de censos. Entre el segundo y el tercer censo fueron 13 años. Acá en el cuarto censo, si ustedes pueden observar, también ya se tomó una cantidad bastante grande, no fue 10 años. El quinto, sexto, llevamos más o menos una cantidad de 19 años. Miren, aquí sí se lleva un periodo de 10 años entre quinto y sexto, que sí se llevó 5 años, pero de 1950 a 1964 ya se llevó 14, fue muy irregular. O sea que si se había estipulado que fuera cada 10 años, no se cumplió. Del 1964 a 1973, aquí ya se tiene 9 años en que se aplicó el censo. Y del 1973 al 1971, 81, perdón, ya se puede mirar también un poquito más de regularidad. Fue cada 8 años. Y la cantidad de población, pues sí, hemos seguido aumentando, la cantidad ha sido bastante grande. Por ejemplo, ya y con estos datos que nosotros vamos teniendo, podemos tener una estimación de cuánto podría ser los habitantes. Inclusive se dice que la tasa de habitantes en el gobierno de Colón aumentó.
Esto se debía porque en el caso de, bueno, anteriormente nosotros teníamos, por familia, teníamos un promedio de, no sé si de dos hijos, tres hijos por familia, pero a partir del gobierno de Colón fue que se aumentó de esos tres a tener como 7 o 5 o 6 hijos por familia, promedio. Y esto se debía obviamente a por los beneficios que se obtenía al tener hijos, ¿verdad? Que se daba un bono y se aumentó esa cantidad por ese bono que necesitaba la población guatemalteca. Y es por eso que hasta hoy en día, si nosotros buscamos en internet cuántos habitantes tenemos en, ¿cómo se llama? En Guatemala, vamos a ver si lo encontramos. Habitantes en Guatemala 2021. No sé, yo creo que todavía no se ha hecho un estudio ahorita, pero más o menos se tiene una consideración de que se tiene de 17.613.000. Yo calculo más unos 18 millones, pero esto es lo que señala eh, en Guatemala. Entonces aquí podemos observar con estos estudios cómo se ha llevado la situación en Guatemala. Muy bien. Entonces, quiero señalar, como se habló de censos de viviendas, podemos ver los primeros censos que se tenían de viviendas. Vamos a poner aquí años. Año y vivienda. El primer censo, bueno, fueron 4 en total. El primero se hizo en el 1949, el otro en el 1964, otro en el 1973 y otro en el 1981. En este caso, el total de viviendas que se tenía en el primer censo era de 129.150. En el 1964 se tenían 801.335 viviendas. En el 1973 ya se tenía 1.013.817 viviendas. Y en el 81, en el 1981, 1.297.611. Más o menos muy cerca al año de mi nacimiento. Que se tocaba esa cantidad de viviendas. El incremento de esto pues ha sido muy elevado en cuanto a los habitantes. Las viviendas, ustedes han notado que en Guatemala, por lo menos en el sector de Guatemala, ya se prohibió la construcción de casas. Ahora ya se vive por medio se están haciendo construcciones de apartamentos donde quiera, tomando la idea mexicana, porque ya se ha matado mucho el sector verde. Entonces, se ha tratado de hacer construcciones ya no hacia lo ancho, sino hacia arriba. Que es la idea que se ha tenido en México, por ejemplo, que ya son más que todo con apartamentos. Bueno, quiero comentar, voy a detener la